Mi historia comienza cuando tengo 3 años de edad. Lo que le voy a contar en estos breves minutos que nos quedan, no lo voy a hacer porque me sienta orgullosa de lo que viví sin Dios. Lo que le voy a contar lo voy a hacer porque sé que así como Dios tuvo misericordia de mí, la va a tener de usted y de toda su casa. Aleluya. Entonces mi historia comienza cuando tengo 3 años de edad. Cuando tengo 3 años de edad, mi padre le decía a mi madre: escoge entre esa niña y yo, porque los dos no podemos vivir bajo el mismo techo. Mi padre decía que yo era producto de una infidelidad de mamá, y con escasos 3 años de edad me toca salir de mi hogar materno. Nadie quería hacerse cargo de aquella niña, pues era una niña problema, según papá, producto de una infidelidad y con una enfermedad en mi cuerpo, la cual los médicos no daban razón de dicha enfermedad. Solo mi abuelo, un anciano ganadero del departamento de Antioquia en Colombia, decide hacerse cargo de mí. La Biblia dice que Dios me hizo a su imagen y semejanza, pero mi abuelo me hizo a su imagen y semejanza. Como él se cortaba el cabello, así me lo cortaba. Si él estaba en una cantina consumiendo licor, ahí estaba con él su pequeña nieta en la cantina. Como él se vestía, así me vestía. Por lo tanto, desde muy temprana edad aprendí a consumir licor. Cuando voy a cumplir escasos 9 años de edad, por robarle un dinero a mi abuelo, su propio yerno le arrebata la vida de la manera más violenta que usted pueda imaginarse. Con un machete le desprende su cabeza de su tronco. Con escasos 9 años de edad me toca ver esa terrible escena. El cuerpo de mi abuelo a un lado, su cabeza a otro lado. Escúcheme, amado hermano, por primera vez en la vida, yo levanté mi voz al cielo no precisamente para orar, sino para pelear con Dios. Yo peleaba con Dios y le decía: Dios, tú no eres real, tú no existes, porque si tú existieras, no permitirías que una niña como yo sufra lo que he tenido que sufrir hasta el día de hoy. Amado hermano, recuerdo que aquel día yo me lancé por un abismo tratando de quitarme la vida, porque la única persona que me amaba, que me había amado, según decía yo, ahora estaba muerta. Por segunda vez me toca salir de un hogar, porque los hijos de mi abuelo decían que yo les había robado el amor de su padre. Mi abuela decía que le había robado el amor de su esposo, pero había una herencia de por medio y para ello fue más fácil sacarme que darme lo que me correspondía. Como no alcancé respuesta de parte de Dios, yo hice un pacto con Satanás. Yo le dije a Satanás: si me das poder, si me das dinero, si me permites vengarme de la gente que me ha hecho daño, yo te voy a entregar mi alma. Recuerdo que aquel día hice una lista de toda la gente que según Esmeralda Restrepo le había hecho daño hasta ese día, y la primera persona en la lista era mi padre. Por segunda vez salgo de un hogar. Amado hermano, llego a la ciudad de Medellín en la época más violenta, más terrible, más paupérrima que tuvo mi amado país Colombia. La época del narcotráfico, la época donde Pablo Escobar Gaviria era el amo y señor de la ciudad. Una época tan terrible que cuando te levantabas en la mañana, tipo 5 o 6 de la mañana, el café, el desayuno en aquella mañana era una bomba que explotaba y mataba cientos de personas, sin importar la edad, sin importar si eran culpables o inocentes. Cientos de personas, cuerpos desmembrados por las calles. Al mediodía, el almuerzo, la hora de sentarse a la mesa, era otra bomba que explotaba en cualquier parte de la ciudad. Muertos, sangre por doquier. En esa época llegué a la ciudad de Medellín. Amado hermano, tenía que dormir en las calles de la ciudad de Medellín, porque nadie quería extenderle una mano a una niña de escasos 9 años. En las noches, para mitigar el frío, dormía en las calles, en las veredas, en las aceras de la ciudad de Medellín y me cubría con cartones. En el día, para mitigar el hambre, iba a los tachos de basura a sacar las sobras que otros habían dejado. Porque si entraba a un restaurante, el dueño del restaurante me botaba, me sacaba diciendo que no estaba vestida adecuadamente para estar en ese lugar.
Lamentablemente la sociedad de mi tiempo no me dio otra opción que volverme un sicario, un delincuente. Amado hermano, en las calles aprendí a consumir cualquier tipo de alucinógeno que usted pueda imaginarse para poder mitigar el hambre y el frío. En las calles a la edad de 9 años aprendí a sacar de la cartera, del bolsillo ajeno, lo que no me correspondía. Y en esa manera fui creciendo, pero lo más triste de esta parte de mi historia es que la gente que cargaba la Biblia, que discutía por tener una falda larga, por si se colocaba un arete o no se colocaba un arete, esas personas fueron las que más me negaron una mano extendida. Qué doloroso es tener que decir esto, pero el evangelio que se predica hoy no se parece mucho al evangelio que Cristo predicó. ¿Cuánto nos falta a nosotros entender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio? Amado hermano, hablo con usted, hablo con la iglesia. A muchos de nosotros hoy parece que se nos olvidó del hueco de donde Dios nos sacó. A muchos parece que hoy se les olvidó la misericordia que Dios tuvo con ellos, que cuando estábamos perdidos en delitos y pecados, Él no miró nuestra condición, no miró cómo te vestías, no miró lo que te colocabas o lo que no te colocabas, simplemente tenía sus brazos abiertos esperando por ti. Y hoy que hablas 2 o 3 lenguas, hoy que te vistes diferente, te crees con autoridad de señalar a otros. Aleluya. Hoy porque hablamos 2 o 3 lenguas, creemos que estamos en el derecho de ponernos en el lugar de Dios y juzgar a los demás. A veces condenamos lo que no conocemos o lo que no sabemos. A veces cuando miramos al hombre o a la mujer que se pierde en el homosexualismo, en lugar de extenderle la mano, lo señalamos. Cuando vemos la persona que se pierde en el alcohol, en las drogas o en algún pecado, en lugar de extenderle la mano y orar por él, lo señalamos. En el nombre de Jesús yo vengo con la autoridad del Padre a decirle: no juzgue lo que usted no conoce, sino a de extenderle la mano a aquel que la necesita. Tampoco juzgue lo que usted no conoce. No se convierta en juez, que el único juez de nosotros, el único juez de la tierra se llama Jesucristo de Nazaret. Qué triste es saber que muchos de nosotros juzgamos y condenamos lo que no entendemos. Amado hermano, estando en las calles de la ciudad de Medellín, algunos sicarios, lugartenientes que habían en aquel tiempo de las bandas más peligrosas que existían en la ciudad de Medellín, me vieron y dijeron: de esa niña podemos sacar una máquina para matar. De esa niña podemos hacer uno de los mejores sicarios que hayan en nuestro tiempo. Me tomaron y me llevaron al lugar donde formaban a todos los sicarios. Y como se forma el ejército, nos formaron a nosotros. Cuando yo entré a ese auditorio y vi todos los jefes de sicarios, yo dije dentro de mí: no me importa lo que tenga que hacer, no me importa quién tenga que matar. Yo un día voy a ser jefe de una de estas bandas de sicarios. Yo pensaba que el día que tuviese dinero, poder, autoridad, que el día que me pudiese vengar de la gente que me había hecho daño, yo creía que ese día iba a ser feliz, pero qué equivocada estaba. Un día comprendí que solo Jesucristo de Nazaret puede hacer al hombre feliz. Amado hermano, amada hermana, cuando yo estaba en el lugar donde estaba con mi abuelo, le voy a contar esto para que usted tenga cuidado con sus hijos. Habían personas de mi propia familia que abusaban de la pequeña Esmeralda. No podía decirle a mi abuelo porque me decían: si tú hablas, yo hago que te saquen de la casa. Y el único amor verdadero que yo sentía que tenía era el de mi abuelo y no quería perderlo.
Madre, ten cuidado con tus hijos. Ten cuidado con tus hijos. El diablo se disfraza como ángel de luz para distorsionar el propósito de Dios en los seres que Dios te ha dado como herencia. Ten cuidado. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Así es que cuida tu herencia. Amado hermano, en el sicariato, en medio del sicariato, entre la persona más mala sea, más posición alcanza. Hizo aquella vieja mujer cosas tan terribles que yo no se las voy a contar, porque a usted no le edifica lo que el diablo hizo con la mala. A usted le edifica lo que Cristo esté haciendo con este pedacito de barro hoy, llamado Esmeralda Restrepo. Llego a la edad de 15 años, con 15 años de edad cumplí mi propósito. Ahora era jefe de sicarios de una de las bandas más peligrosas que existía en Medellín. Comandaba 45 hombres, 2 mujeres. Jefe de sicarios, pero a la vez también una joven alcohólica y drogadicta. Llega el momento de cobrar venganza con todos los que me han hecho daño. Si recuerda, tengo una lista. La primera persona en la lista es mi padre. Yo llego al lugar donde él está para asesinarlo. Cuando yo veo a mi padre, lo veo completamente solo. Agacho mi cabeza, saco de mi pantalón una pistola 9 milímetros. Cuando levanto mi cabeza para dispararle, mi padre está rodeado de mucha gente vestida de ropas blancas. Hoy puedo entender que Dios mandó sus ángeles para que yo no le hiciese daño a la vida de mi padre. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese es el Dios que yo predico. Lamentablemente la gente que asesinó a mi abuelo, de la misma manera que lo asesinaron, así murieron. Mucha gente me ha dicho, pastora, me parece increíble lo que usted está diciendo, porque yo le miro la cara, no parece. Usted no habla como sicario, no se viste como sicario, no camina como sicario. Cuando me dicen eso, yo me siento la mujer más feliz del mundo. Porque eso quiere decir que el Dios que yo predico es real, que el Dios que predicamos a través de estas transmisiones, de estos cultos, es real. Nuestro Dios trabaja y trabaja bien. Cuando Dios empieza una obra en alguien, Él es fiel y justo para perfeccionarla. Lamentablemente hay gente que le dice a uno, pastora, yo soy también hermanito, pero cuando los miramos de arriba abajo, tenemos que decirle, perdóname, pero tú no pareces hermanito. Y créame que no me refiero a la ropa que nos ponemos. No me refiero a lo que me pongo. Yo he viajado por muchos lugares y he visto en iglesias que dice, prohibida la entrada a mujeres con pantalón. La falda de la mujer tiene que ser a los tobillos, el cuello hasta acá arriba. Pero yo he llegado a una conclusión. La gente o el evangelio ha vuelto a los ritos del Antiguo Testamento. Se hacían sacrificios externos para tratar de cambiar lo interno y eso no funciona. Vino Cristo, empezó a trabajar con la humanidad de adentro hacia afuera. Amado hermano, yo he llegado a una conclusión. Hay gente que tiene la falda larga. Los hombres se ponen una corbata larga, pero la lengua la tienen igual de larga que la falda y la corbata. Viven juzgando a los demás, si se pone, si no se pone, si se quita, si no se quita. Yo le voy a dar un consejo a usted que me está escuchando, que nos está viendo. Déjele los juicios a Dios, y si alguien está ganando almas para Cristo, usted solo ore que Dios haga lo que tenga que hacer en cada persona, pero no se coloque en el lugar de Dios a tratar de cambiar lo que usted no puede cambiar, lo que quizás usted no ha podido cambiar dentro de usted. Hay gente que tiene la falda larga, pero el corazón lleno de odio, de amargura, de críticas, de murmuración. Perdóneme lo que le voy a decir y se lo digo en el amor del Señor. No va a ir al cielo porque tenga la falda larga. Va a ir al cielo porque tenga el corazón conforme al del Señor. Aleluya.
Amado hermano, hacemos un asalto en la ciudad de Medellín. Toman presos algunos de mis muchachos y empiezan a correr volantes por toda la ciudad donde se daba una recompensa por cada integrante de la banda. Y por mi cabeza viva o muerta se daba una recompensa especial. Recuerdo que tuve que huir de la ciudad, me interné en una selva a 6 horas de civilización. En medio de esa selva solo había una pequeña casita de madera. Amado amigo, solo había árboles, animales silvestres, aves del cielo. Pero había un tipo de personas que yo odiaba más que a mi padre, y eran los cristianos evangélicos. Odiaba a los evangélicos porque cada que un evangélico llegaba uno de mis sicarios con un libro negro como el que usted tiene en su mano, en su casa, llamado Biblia, el pastor o el hermanito le abría la Biblia al sicario, y el sicario más malo que tenía, que si le decía mata a tu madre, él iba y la mataba. Pero ese sicario terminaba cambiando una pistola por las epístolas. Yo decía, esos hermanitos son malos, esa gente es bruja, son locos, le lavan a uno el cerebro. Gloria a Dios que un día entendí que no solo te lavan el cerebro, sino también el alma, con la sangre que fue derramada un día en la cruz del Calvario. Amado hermano, llegó un número grande de hermanitos a esa selva. A predicarle a quien no tengo idea. Lo cierto es que los dueños de la casita de madera le piden a la mala el favor que les haga de comer. Amado hermano, yo dije, ok, no me dan otra opción, yo les hago de comer, pero a todos los mato. Hermanito que se cruzaba por el camino de la mala y no estaba firme con el Señor. Decíamos en Colombia, paila papá, hermanito que se murió. Ok, yo les hago de comer. Y mientras le preparaba los alimentos a los hermanitos, le echaba el veneno para los ratones. Amado hermano, le llevaban los alimentos a la mesa. Ellos hacían la oración de Ana, 1 de Samuel, capítulo 1. Movían los labios, pero yo no escuchaba nada. Le ponían los alimentos en la mesa, inclinaban el rostro, imponían las manos, cerraban los párpados, movían los labios. A lo lejos la mala se paraba y se cruzaba de brazos y decía, vamos a ver si esto les ha de servir. Los he de ver muriendo uno a uno. Créame, pasaron 8 días, pasaron 15 días, se me acabó el veneno para los ratones y se engordaron los hermanos. La Biblia dice que si bebiéramos cosa mortífera no nos haría daño. Jesucristo dice, mis palabras son espíritu y son vida. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Es tiempo de tomar la palabra de Dios en serio. Escúcheme, estamos viviendo uno de los tiempos más peligrosos de toda la humanidad. El mundo se pervierte, el mundo se ha degradado. Los principios están siendo pisoteados. Hoy la gente, como dice la Escritura, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. El mundo está corriendo en su desenfreno, pero la iglesia se le está olvidando tomar en serio la palabra. Estamos viviendo tiempos apocalípticos donde lo que está escrito se está cumpliendo, donde en los postreros tiempos habrán pestes, enfermedades. El COVID no vino por casualidad. El COVID lo permitió Dios para probar a la iglesia. Yo hablo con la iglesia. Iglesia, es tiempo de pararse en la brecha. Yo no le estoy diciendo que exponga su vida, le estoy diciendo que ponga en práctica la palabra, que empiece a derribar todo argumento del diablo, que empiece a someterse a la Escritura, que si Cristo viene esta noche, usted y yo podamos ser levantados en las nubes. Que tomemos en serio la palabra, que nos santifiquemos, que dejemos de juzgar al hermanito, que dejemos de juzgar a los demás, que nos centremos en la meta, en el blanco perfecto. No le tenga miedo a la muerte. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos, vivimos para Cristo. Si morimos, morimos para Él.
pero que lo hagamos haciendo su voluntad, sometiéndonos a su palabra, santificándonos cada día. Llegaron los hermanitos allí a aquella selva, amado hermano, y hubo un valiente que se atrevió a predicarle a la mala. Y recuerdo que aquel hombre me lanzó una palabra y me dijo: Jesucristo te ama. Yo saqué una pistola 9 milímetros y le dije: corre porque te voy a matar. Yo intenté seducir a aquel hombre. Yo dije: si no lo pudo matar, entonces lo voy a hacer caer, para que los demás vean que no son tan santos como parecen. Cuidado, iglesia, cuidado, hermano, cuidado, jovencita. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No le des lugar al diablo. Yo empecé y me tracé un plan de hacer caer a aquel hermanito. La mala se trazó un plan. Y yo dije: lo voy a hacer caer. Cuando empecé a seducirlo, él me saca la Biblia y me dice: Jesucristo te ama y un día vas a predicar el evangelio. Yo le dije: corre porque te voy a matar. Él me miró y me dijo: si tú me matas, otro viene a decirte que Jesús te ama y que un día vas a predicar el evangelio. En este tiempo Dios está buscando gente así. Gente que no negocie la verdad de Dios. Gente que le dé la espalda al pecado. Que le diga: Cristo, heme aquí, envíame a mí. Gente que sienta compasión por las almas. Y que aunque el diablo se levante, se atreva a levantar bandera de victoria y a proclamar que hay un Cristo que cambia y que transforma. Mi hermana Gladys, siga adelante, no desmaye. Aunque el diablo se levante como río, Jehová de los ejércitos levanta bandera de victoria sobre usted y su casa. Sigue mi vida entre alcohol, drogas. Amado hermano, cansada de la vida que estoy llevando, decido contarle a mi madre, porque la mala llevaba una doble vida. Así como hay muchos cristianos que llevan una doble vida. En la iglesia son unos, en la calle son otros y en la casa otros. Dios necesita que nosotros seamos de una sola pieza. Que como eres en la iglesia se hace en tu casa. Que como eres en la iglesia se hace en la calle. Que como eres en la iglesia se hace en el trabajo. Que si en la iglesia alabas a Dios, en la calle sigas alabando al mismo Dios. No te puedes convertir en amigo del mundo por unos ratos, porque el que se constituye amigo del mundo, o el que es amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. La mala llevaba una doble vida. La mala llevaba una doble vida. Y le cuento a mi madre. Y cuando mi madre escucha mi historia, yo buscaba de ella una corrección. Cuando ella escucha mi historia, me dice: ¿cuánto te ganas en cada cruce? Yo le digo: me gano tanto. Ella me mira y me dice: de hoy en adelante la mitad de lo que te ganas será para ti y la otra mitad para mí. Es doloroso tener que ver cómo los jóvenes hoy se nos pierden, porque en las casas no hay corrección, porque aún en casa de los cristianos los padres no corregimos a nuestros hijos y nos volvemos permisivos con ellos. Que no le pase a usted y a mí lo que le pasó al sacerdote Elí, que por no estorbarle el pecado a sus hijos, dice la Biblia que murió Elí junto con sus hijos. ¡Aleluya! El padre que ama a sus hijos lo disciplina, corrígele, estórbale el pecado a tu hijo, para que el día de mañana puedas tener un gran siervo del Señor, un ministro del altar. Voy a ir a la parte de mi conversión porque creo que se nos agota el tiempo. Y cuando me pongo a hablar del Señor, el tiempo se me hace corto. Siga, porque los hermanos están escuchando atentamente, así que tómese su tiempo. Aleluya, gloria al Señor. Sigue mi vida entre alcohol, drogas. Conozco al padre de mis hijos. Me caso con este hombre y cuando tengo un mes de casada me pasa lo más terrible que me hubiese podido suceder. Cuando una persona está recién casada, todo tiene que ser luna de miel. Pero a mí me pasó lo más terrible. Creía que todo lo había sufrido, creía que ya no había más dolores. Pero con un mes de casada
aquel hombre se vuelve hermanito. Odio a los evangélicos, ahora tengo que dormir con uno todas las noches. Llegaba de la iglesia a las 9 de la noche, tocaba la puerta, pero su esposa le abría la puerta a las 4 de la mañana. Cuando mi amor le abría la puerta, él se tiraba sobre su cama y decía en voz muy baja: Señor, gracias por la esposa que me diste. Es la mejor mujer del mundo, sabia, prudente y amorosa, pero por sobre todo ella es tu sierva. Le quitaba la sábana que tenía encima y le decía: tienes los peores males que puede tener un ser humano. Eres feo, pobre y tonto. ¿Cómo puede ser posible que se está atacando su condición de hombre, su condición de cabeza de hogar? Y él viene a decirle: gracias por la esposa que me diste. Es la mejor mujer del mundo, sabia, prudente y amorosa, pero por sobre todo ella es tu sierva. ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Qué pasó con ese loco? Ese loco aprendió a llamar las cosas que no son como si fueran. Él aprendió que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo vengo a darle un consejo hoy de parte del Señor. Usted que está esperando ver un cambio en su hogar, en su casa, en su familia, en sus seres amados, cambie su manera de hablar. Empiece a hablar en fe, empiece a declarar lo que es la fe. Hablar de fe es muy fácil, vivirla es muy difícil. Decirle a alguien lo que tiene que hacer en fe cuando tú no has pasado por la dificultad es muy fácil. Decirle a alguien: Cristo te puede sanar, pero tú no has vivido o no has experimentado ser sanado, no tiene la misma fuerza espiritual. Pero cuando tú tienes tu testimonio de vida, Dios te ha sanado, puedes ir con fe a decirle a otro: mira, Cristo me sanó a mí de cáncer. Si me sanó, te puede sanar a ti. Solo declara la palabra, porque escrito está que en la cruz del Calvario Jesús llevó nuestra enfermedad y por sus llagas hemos sido curados. Cambia tu manera de hablar. El diablo te va a presentar, te va a tratar de que tú uses los ojos naturales, los ojos físicos, y tú con los ojos físicos solo vas a ver el problema. La fe es cerrar los ojos naturales, los ojos de la carne, y empezar a ver con los ojos del espíritu. La carne te muestra el drogadicto, los ojos de la fe te dicen: diablo mentiroso, él no es un drogadicto, él es un ministro del altar, él es un predicador, él es un salmista, él es un siervo de Cristo. El diablo usa los ojos de la carne para que tu fe no esté, para que tu fe mengue. El espíritu usa los ojos de la fe para crear lo que no se puede ver, porque eso es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para que me entienda lo que es fe. Cuando yo no tenía a Cristo, yo sostenía el pecado de toda mi familia. Nosotros somos 11 hermanos. Y yo recuerdo que a los varones les sostenía el pecado de la droga. Cuando llego a Cristo, me convierto en enemiga de mis hermanos varones. Había uno que sabía que no me gustaba verlo borracho y llegaba a mi casa con una botella de cerveza. Escúcheme, esto es fe. Llegaba con una botella de cerveza a la casa. Cuando yo lo veía entrar, le decía: mi amor, qué lindo micrófono por el que predicas el evangelio. Él me decía: evangélica loca, esto es una cerveza. Prendía un cigarrillo de marihuana, me tiraba el humo del cigarrillo en la cara y yo le decía: qué lindo lapicero, qué linda pluma con la que escribe los mensajes que predicas. Él salía de mi casa, golpeaba la puerta, desde la calle me gritaba: evangélica loca, esto es una cerveza y un cigarro. Yo le decía: eso es un micrófono y una pluma, porque tú eres evangelista para las naciones. El 31 de diciembre del año 2011, mi hermano cayó rendido a los pies del Señor y llorando me decía: lo que sembraste en mi corazón, Esmeralda, va a dar fruto. Un día los dos vamos a salir a predicar el evangelio. Eso es fe. Llamar las cosas que no son como si fueran. Amado hermano, por causa del evangelio de este hombre nos botan de una casa que habíamos comprado
un terreno que habíamos comprado y edificado. La madre de él era más católica que el Papa. Ella decía que prefería ver sus hijas de prostitutas y sus hijos de sicarios que de evangélicos. Nos botaron de la casa. Yo no podía decir que tenía dinero, pero hago una llamada y digo, en 5 minutos llegan mis muchachos. Pasaron 2 horas y media, no llegó nadie. De repente a lo lejos yo veo una mano que viene moviéndose, saludando. Y yo digo, mis muchachos. Era un hermanito. Odiaba a los hermanitos, ahora tenía que vivir en la casa de los hermanitos. Pero en esa casa ocurría algo terrible que no le gustaba a la mala. Hacían culto todos los miércoles. Escúcheme, cuando Dios tiene un propósito con alguien, así usted se esconda debajo de la tierra o en las estrellas haga su estrado, de allí le va a sacar el Señor, porque te enseñaré y te haré entender el camino por el cual debes andar, porque sobre ti he fijado mis ojos, dice el Señor. Hacían culto los miércoles y el pastor de la iglesia empezó a vengarse de la mala, porque antes de que la mala llegara a esa casa, el pastor había pagado 4 años de oración por mí. De domingo a domingo, mi pastor caminaba 1 hora para llegar a la pequeña iglesia del barrio donde yo vivía. La pequeña iglesia solo tenía 4 banquitas de madera. Se parece a la canción de la cual la hermana Gladys canta, que me ministra profundamente esa canción. Y yo recuerdo que mi pastor pasaba a las 5 de la mañana, le tocaba la ventana a la mala corría a la cortina, el pastor sacaba una Biblia, le apuntaba como si la Biblia fuese una pistola y le decía, Cristo te ama. La mala sacaba una 9 milímetros y le decía, negro, te voy a matar. Mi pastor era particular, mi pastor medía casi 1,90 m, era corpulento. Mi pastor era más viejo que Matusalén. Mi pastor no era moreno, mi pastor era morado. Y mi pastor tenía una guitarra fabricada el mismo día que él nació, vieja como él. Pero él no sabía entonar la guitarra, así como la hermana Gladys en sus canciones alaba al Señor con ese instrumento maravilloso. Mi pastor maltrataba la guitarra. Y si en el culto, la oración, la alabanza duraba media hora, el pastor me cantaba lo mismo. Él empezó a darse cuenta que no me gustaba y yo le gritaba desde el cuarto, viejo loco, cambiala, no te sabes otra. Amado hermano, pero mi pastor le decía al dueño de la casa, porque cuando empezaba el culto, la mala le ponía volumen al televisor y el pastor, el dueño de la casa, me decía, maleducada, respete la presencia del Señor, estamos en el culto. El pastor con su voz así gruesota le decía, tranquilo mijo, que esta ya cae. La alabanza que el pastor me cantaba todos los días era, llegaron los aleluyas y esta fiesta se prendió. Y míralos como dicen, aleluya, gloria a Dios. Y el mundo nos llama locos y de paso se ríen de nosotros. Y la mala le gritaba, viejo loco, no te sabes otra, cambiala. La mala se vestía de una manera muy particular. La mala se cortaba el cabello con lacero a los lados, en la parte de arriba se dejaba más cabello. Usaba pantalón de hombre, zapatos de hombre, camisa de hombre. No tenía nada que ver con el pecado que usted se está imaginando. No, arrepiéntase, que por eso también se puede condenar. La mala hablaba más o menos así, para que tenga una idea. La mala hablaba más o menos así. Entonces, ¿qué parce? ¿Cómo es la vuelta? ¿A cuánto hay que tumbarle el caspero? Así más o menos hablaba la mala. Y ahí en esa casa, un día miércoles de un mes de febrero, por cierto, el tercer miércoles de febrero, el mismo pastor, lo mismo demorado, más viejito que todos los días, la misma guitarra, la misma canción. Mi pastor no sabía leer ni escribir, tampoco sabía de hermenéutica o de homilética.
Pero ese hombre, ese anciano, abrió su Biblia en el texto más extraordinario que tiene toda la Escritura. No me malinterprete, toda la Biblia en su conjunto es hermosa. Pero San Juan 3:16 es lo más hermoso que yo he podido escuchar en toda mi vida. San Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé qué predicó el pastor. Yo no sé cuál fue el título de la predicación. No sé cuántas horas o minutos. Lo único que yo puedo recordar de ese día es que mientras el pastor predicaba, la mala, la drogadicta, la sicaria, escuchaba una voz audible que le decía: de tal manera te ha amado Esmeralda, que he dado a mi Hijo unigénito para que si tú crees en Él no te pierdas, mas tengas vida eterna. Era la voz más tierna que yo nunca en mi vida había escuchado, pero a la vez era la voz más varonil. Yo escuché a mucha gente en el mundo decirme que me amaban, pero me amaban por el favor que podía hacer por ellos. Me amaban por lo que les podía dar. Pero aquel día el creador del cielo y de la tierra, el que es 3 veces santo, el alto, el admirable, el consejero, el príncipe de paz, el Dios eterno, el gran yo soy, me estaba diciendo a mí que me amaba. Y no me amaba por lo que yo le podía dar, porque Él es el dueño del oro y de la plata. No me amaba por lo que yo podía hacer por Él, porque Él todo lo hizo por mí. El día que murió en esa cruz, cuando el pastor hizo el llamado a quien quiere aceptar a Cristo, la única persona en ese lugar que no tenía a Cristo en su corazón era la mala, y estaba de rodillas llorando sin saber por qué. Los que me conocían decían, el pastor preguntaba por qué llora, y ellos decían: no sabemos, nunca la habíamos visto llorar, creíamos que en lugar de corazón tenía una piedra. Pero yo escuchaba aquella tierna voz que me decía que me amaba. Yo le preguntaba: ¿cómo puedes decir que me amas cuando por mi culpa hay madres llorando la pérdida de un hijo? ¿Cómo puedes decir que me amas cuando por mi culpa hay hijos huérfanos? Yo no te entiendo. Pero aquella tierna voz me repetía que me amaba. De tal manera te ha amado Esmeralda, que he dado a mi Hijo unigénito, para que si tú crees en Él no te pierdas, mas tengas vida eterna. ¿Cómo no lo voy a amar? ¿Cómo no le voy a servir? ¿Cómo no voy a gastar mi vida en Él? Si Él entregó su vida por mí en la cruz. Por eso hoy yo le invito. Por eso usted que nos está escuchando, que nos está viendo a través de esta transmisión, yo vengo a decirle que yo soy la prueba de que Dios existe. A mí no me pudo cambiar un centro de rehabilitación, no me pudieron cambiar los buenos consejos. Solo el día que le permití a Él entrar a mi corazón, el día que Él me encontró en el camino, que yo me dejé encontrar por Él, ese día mi vida cambió. Hoy tengo 25 años limpia de la droga.
Hoy tengo 25 años que no sé qué es tomar un trago de licor. Hoy tengo 25 años predicando este glorioso evangelio. Nunca me imaginé que alguien como yo podía predicar la palabra. Cuando él me habló, yo estaba drogada, estaba alcoholizada y aún así no me rechazó. Tenía sus brazos abiertos esperando por mí. ¿Cómo no he de servirle? Yo soy la prueba de que Dios es real. Así es que aquellas madres que están sufriendo con sus hijos por el flagelo de la droga, sométete a Dios, dobla tu rodilla, busca la presencia del Señor. No lo podrás cambiar a ese hijo o a ese esposo con consejos, solo con tus rodillas. Tu vida será transformada si aprendes que a los pies del Señor hay solución para tu problema.